Muy buenos días, señor expresidente, señores miembros de la comisión, señor presidente, señores diputados que no son parte de la comisión, prensa. Quiero comenzar por hacer una aclaración, parece que es fundamental. Don Luis Guillermo, no estamos hablando del tema fiscal en este momento, no nos confundamos. No estamos hablando del déficit fiscal, no estamos hablando de el déficit que queda entre los ingresos y los gastos del gobierno. Estamos hablando del manejo de la caja, de la administración de la deuda y de la creación y el manejo de los presupuestos. Voy a repetir esto porque esto es fundamental. Estamos hablando de la administración, del manejo de la caja, de la administración de la deuda y de la creación y el manejo de los presupuestos. La diputada León, con mucha certeza, hizo preguntas muy claras que quedaron sin contestar, a mi juicio, sobre el último punto, la creación y el manejo de los presupuestos. Ha quedado una gran duda al respecto. Yo felicito a la diputada León por las preguntas que hizo al respecto. Yo me voy a referir, ya que la diputada León se refirió a ese tema, yo me voy a referir a otros temas. Yo me voy a referir al manejo de la caja y la administración de la deuda. Repito, yo me voy a referir al manejo de la caja y a la administración de la deuda. En simple, para que los costarricenses entiendan, yo me voy a referir a qué hago yo o qué debe hacer el gobierno de la República con la plata que tiene en la bolsa y qué tiene que hacer el gobierno de la República con los acreedores. Para los que son empresarios, pues saben que cuando hay deuda hay que jugársela para ver a cuál acreedor se le paga primero, a cuál otro no, a cuál se le pide cacao, ¿verdad? Y de igual manera uno va administrando la liquidez de la billetera. Bueno, a eso es lo que me estoy refiriendo, así en palabras muy sencillas para que no nos equivoquemos. Más concretamente, me centraré, por lo menos por el momento, en el manejo de los canjes de deuda. Don Luis Guillermo, para que nos centremos ahí, en el manejo de los canjes de deuda. E inicialmente me centraré en el primer semestre del año 2017. Yo le pido a los compañeros diputados, sobre todo a los compañeros diputados de la comisión, que pongamos atención a qué es lo que sucede durante el primer semestre del año 2017, el primer semestre del año 2017, y a la prensa que nos sigue, la insto para que revise con mucho cuidado qué es lo que sucede en el primer semestre del año 2017. Don Luis Guillermo, usted en su florida presentación dijo que teníamos que hacer un análisis reposado, respetuoso y profundo. Yo anoté esas tres palabras y que no podíamos decir verdades a medias. También anoté esas palabras. Yo le pido, don Luis Guillermo, que nos dé una respuesta reposada, respetuosa y profunda, sin verdades a medias, en cuanto a lo que le voy a preguntar. La pregunta es una pregunta muy específica, no es una pregunta de opinión, es una pregunta totalmente fáctica. La pregunta es: ¿cómo considera usted, don Luis Guillermo, que fue el manejo de los canjes de deuda en el primer semestre del año 2017? ¿Fue acertado? ¿Fue bueno? ¿Fue correcto? ¿Cómo se compara con el manejo de los canjes de deuda en años anteriores? Denos, por favor, su apreciación de cómo se manejó el canje de deuda del 1 de enero del 2017 al 30 de junio del 2017. Muchas gracias por esa pregunta tan específica, señor diputado. Si me lo permite, voy a tomar unos minutos para que me recuerden qué fue lo que pasó en ese primer semestre, porque usted comprenderá que hace más de un año que esto ha ocurrido y y no tengo esa información a la pura mano, pero con mucho gusto voy a pedirle a mis
compañeros que me hagan una... ¿Podríamos parar el observación. tiempo, señor presidente? Si usted me lo permite, No me corra mi tiempo mientras él investiga la respuesta. Sí, señor. Ahí hacemos si gusta, puede continuar usted y yo le pido que ellos me estén. Es que su respuesta depende de todo lo demás. Receso de hasta 2 minutos. ¿Tú me permitiría 5 minutos, señor presidente, por favor? Receso de hasta 5 minutos a petición de don Luis. Muchas gracias, señor presidente. Don Pedro, seguimos con el tiempo al cual usted tiene derecho en la respuesta de don Luis Guillermo Solís. Sí, muchas gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha permitido tener. Muchas gracias a don Pedro por la respuesta, por la pregunta, perdón. Don Pedro, según lo que se me dice, es que debo insistir en todo el manejo... Un segundo, don Luis, un segundo. Por favor, a todos los compañeros presentes, a favor hacer silencio, tomar asiento para poder escuchar la respuesta y la intervención del compañero diputado. Gracias. Sí, con mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente, por el receso, don Pedro, por la pregunta. Creo, don Pedro, que a propósito de la responsabilidad con que debo responder, debo decir que usted me está pidiendo una opinión mía sobre un tema que es de suyo delicado, si es buena o mala la gestión que se hizo en el 2017, y es una opinión que no me corresponde a mí dar, sino a las personas que manejaron ese tema. Lo otro que quisiera colocar muy respetuosamente es que esta es materia altamente sensible para los mercados. El que se diga que no se han honrado obligaciones está siendo escuchado por la gente. Aquí debo insistir en que las obligaciones han sido honradas todas ellas y que precisamente, usted no lo ha dicho, no estoy hablando, pero nos acerca a un debate que yo quisiera que haya conciencia, no para evadir las discusiones, coloca al país en un punto con nuestros acreedores que puede resultar muy delicado. Entonces, sobre este tema específico no voy a opinar si fue buena, fue mala, fue regular, fue ordinaria, fue extraordinaria. Eso lo deben saber los técnicos. Y en segundo lugar, pedir también que haya cuidado para que no vayamos a meter al país en búsqueda de la verdad, que estoy dispuesto a buscarla junto con ustedes, al país por andar buscando la verdad en una situación muy delicada. Presidente, don Guillermo no contestó absolutamente nada sobre lo que yo le pregunté y se me está yendo el tiempo. Entonces, le pido que tenga alguna consideración con el tiempo de mi tiempo. Entonces, si el presidente no quiere contestar, porque no quiere contestar, que me diga cuánta deuda se canjeó en el primer semestre del 2017 y le ruego que me tenga consideración en relación con el tiempo. Sí, señor, yo creo que eso lo puede usted preguntar, se lo dará con todo gusto la señora tesorera. Ya tiene los datos, el Banco Central tiene los datos, el Ministerio de Hacienda tiene los datos y no vamos a postergar más esta audiencia poniendo a buscarlos ahora en Internet. Me parece en ese sentido, don Pedro, que con todo respeto, el dato específico no es de mi manejo inmediato, yo no estaba haciendo esa... Muchas gracias. Le pido a mi asesora de prensa que pase el dato a la prensa y le pido, y en el chat de la comisión están los datos. Y hay una comparación entre los canjes de deuda en el primer semestre del 2017 con los canjes de deuda en el primer semestre del 2016. Pueden observar todos ustedes que los canjes de deuda en el primer semestre fueron muy buenos, fueron muy buenos, incluso fueron mejores que los canjes de deuda en el primer semestre del 2016, por 100.000 millones mejores que el año anterior. Entonces mi pregunta, don Luis Guillermo, es, con base en ese dato que usted no quiso dar, ¿por qué hizo usted el discurso que hizo hablando de crisis financiera el 1 de agosto del 2017, 30 días después de que hubiera cerrado el semestre del 2017, 30 días después usted hizo ese famoso discurso donde hablaba de crisis? ¿Por qué hizo ese discurso? ¿Cuáles son los datos? Porque cuando yo leo los canjes de deuda en el primer semestre del 2017, no amerita el discurso suyo el 1 de agosto del 2017. Sobre el tema del discurso del 1 de agosto,
recuerdo que se produce porque, como usted sabe, don Pedro, el gobierno necesita ir a las subastas a comprar, a vender bonos para financiar sus gastos corrientes. Y tiene que hacerlo todo el tiempo, es parte de la gestión semanal. En ese momento, a finales de julio, principios de agosto, empezamos a notar que se estaban secando esas fuentes y no de manera inocente. Había una presión para elevar los intereses, algo que considerábamos que no era oportuno porque generaba una presión indebida e innecesaria sobre la economía nacional. Y esta situación, tal como lo indiqué en mis palabras iniciales, fue un acto de responsabilidad y transparencia precisamente para advertir sobre ese fenómeno que se estaba presentando. Así es que, en realidad, no tiene nada que ver con el canje de deuda, tiene que ver con la situación de liquidez del Estado. Por supuesto que tiene todo que ver con el canje de deuda. Por supuesto que tiene que ver con todo el canje de deuda. Estamos hablando del manejo de los acreedores. Y si usted está teniendo un buen resultado canjeando su deuda en el primer semestre, no hay ninguna razón, y yo le pido que me dé datos duros, porque primero dijo que no iba a dar opiniones y ahora está dando opiniones. Yo le pido que me dé datos duros, qué sucedió en 30 días, en julio del 2017, para que usted haya salido a asustar a los mercados cuando había habido un primer semestre excelente en el cambio de deuda. Señor diputado, nuevamente, ¿usted sabe cuál fue la primera prioridad que establecí en el decreto que acompañó esa cadena de pago, en esa cadena del 1 de agosto? ¿Usted sabe qué fue? La primera prioridad de pago que señalé tenía que ser atendida por el Estado, precisamente la atención del pago de la deuda. Y fue con el propósito de tranquilizar a quienes decían que por no haber una reforma fiscal, estábamos a punto de incumplir con esa. Pero no me está explicando por qué usted hace la cadena si los canjes de deuda estuvieron exageradamente buenos. Y eso es lo que esta comisión tiene que investigar. Y no vamos a soltar, el tiempo se me fue y se me está yendo. Pero ese es el punto, este es el centro del asunto. Compañeros diputados, costarricenses, el canje de deuda durante el primer semestre del año 2017 fue muy bueno. En mi opinión, no se ameritaba esa cadena. Y quiero además compartir qué fue lo que pasó en el segundo semestre. Hay otro grafiquito, lo voy a compartir inmediatamente con los diputados de la comisión y con la prensa. Y ustedes van a ver qué fue lo que pasó después del 1 de agosto del 2017. Y esto tiene que ver además, lo dejo planteado, con la colocación de diciembre. Y voy a plantear mi hipótesis con todas las palabras, para la prensa y para los costarricenses. No solamente hubo un manejo negligente del manejo de la caja, del manejo de los acreedores, sino que me temo que además hubo dolo. Muchas gracias. Gracias, compañero.